Por favor, acompáñenme. Vamos a estar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y antes de empezar, quería nada más empezar con una imagen, quizás para enmarcar nuestro tiempo juntos. Aquí tenemos una iglesia muy multiétnica, muchos países representados, y sé que hay personas aquí que están interesados en el fútbol americano, entonces tengo el día de hoy una historia para que ustedes se conecten y el resto de nosotros podemos escuchar. En 1960, el equipo de los empacadores de Green Bay estaba ganando la final del campeonato y parecía que iban a quedar campeones contra las Águilas de Filadelfia. Todo el partido estaban dominando, y en las últimas jugadas del último cuarto perdieron el partido. Fue un gran dolor. Toda esa ciudad, que es una ciudad que le encanta el fútbol americano, estaba toda lastimada, estaban con todo, como se dice, estaban con ese dolor de que ¿qué pasó? Pasó todo el verano y después ellos empezaron la siguiente temporada y había una gran anticipación esta nueva temporada. Todos los jugadores llegaban el primer día de entrenamientos y se sentaron a escucharle a su entrenador. Imagínense en estar en esa situación. Estás ganando toda la temporada, tienes una temporada increíble y pierdes al último momento. Y este entrenador se lo conocía como alguien que tenía mucho carisma. Entonces, todos esperaban de que él venga y diga, ¿cómo vamos a cambiar las cosas para este año? Se cuenta que el entrenador entró a esa habitación, tú podías sentir la tensión en esa habitación, la podías cortar con una tijera, como se dice, y él sacó de su maleta un balón. Lo puso en su mano. Para los que ya se saben esta historia, dijo, Carlos, este es un balón de fútbol americano. Tú dices, ¿y qué se refería? Pero el mensaje era clarísimo. Este entrenador con mucha trayectoria, que ahora es una leyenda, no quería tomar lo que había pasado por sentado. Él quería volver a las bases. Él no quería asumir nada de sus jugadores. Y él en cierta manera estaba diciéndole a su grupo de personas, estaba diciéndole, vamos a empezar desde cero. Y él empezó la temporada con la frase, esto es un balón, a jugadores profesionales. El punto era que él estaba haciendo la declaración más obvia, la declaración más básica. Estaba diciendo, vamos a volver a lo primero, al primer paso. Si tú fueras un guagua y estarías aprendiendo este deporte, lo primero que te dicen es, esto es una pelota. Y eso era lo que quería hacer. Cuenta la historia de que ese año el equipo empezó a hacer prácticas empezando desde cero. Empezó a decirles, ok, así se pasa la pelota, así se recibe la pelota, así te amarran los zapatos. Al punto donde algunos jugadores empezaban a decirle, estás yendo muy rápido, profesor, por favor, más despacio. Y obviamente era irónicamente. Pero todo el equipo entendió algo. Necesitaban volver a las bases. Al empezar un nuevo año, mis amados, muchos de nosotros aquí quizás estamos mucho tiempo en la fe, algunos no tanto tiempo en la fe. Acabaste un año y estás quizás regresando a ver y decir, ¿qué puedo hacer distinto? Y como iglesia lo que queremos hacer para empezar este año es volver a las bases. Volver a lo más importante, a lo más central, lo más fundamental de nuestra fe. Y es por eso que hace un momento ya no, hace unas horas, a las 3:30, lo que dijimos es, tenemos que empezar otra vez orando. Y gracias a las personas que llegaron y les animamos, la oración es básica. Y ahora yo tengo el privilegio, mis queridos hermanos, a poder ir a esta parte de la Escritura, que honestamente es uno de mis capítulos favoritos en la palabra, donde Pablo dice, y lo voy a leer de nuevo, y por favor acompáñenme con sus ojos, voy a empezar a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15, donde dice, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron,
y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, permítanme orar una vez más. Si tú no tienes una copia de la Biblia, creo que tenemos copias en la parte de atrás. En la fuente es muy importante. Queremos que todo el mundo esté viendo su texto para que vean que si yo digo algo, ustedes pueden decir, lo veo en el texto, y no son mis ideas, no son solamente cosas que me inventé, cosas que quizás puedas usar para manipularles, sino que tú veas claramente que esté en la palabra de Dios, amén. Entonces, por favor, si ustedes quieren una Biblia, pueden levantar su mano, pueden ir en la parte de atrás, creo que faltan unas Biblias allá. Y de nuevo, acompáñenme en oración. Padre, ayúdame a quitarme del camino para que Cristo pueda ser visto claramente, Padre. Esa cruz preciosa y esa cruz sangrienta, esa cruz que nos trae esperanza y esa cruz en la cual alguien murió. Padre, el día de hoy que todas las luces se apunten al precioso sacrificio de Cristo en esa cruz. Padre, ayúdanos el día de hoy, ayúdanos a tener un corazón abierto, un corazón que está listo para escuchar lo que tú escribiste, Padre, mediante Pablo aquí. Padre, te amamos, te necesitamos el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces lo primero que vamos a ver es que de la misma manera, mucho más grande obviamente, como este entrenador cogió ese balón y dijo, esto es un balón, y era una declaración atrevida, el día de hoy Pablo va a hacer una declaración atrevida. Y la declaración atrevida otra vez más está en el versículo 15, donde dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Uno de mis amigos lo pone de esta manera y me encantó, y esto es la manera como él habla con la iglesia en la que él pastorea, y él dice que cada persona en esa iglesia sepa esta frase en inglés. It's not about me at all. No se trata de mí para nada. Para nada. Ahora, quiero que se imaginen si ustedes están sentados, son jugadores de fútbol americano y están sentados ahí y este entrenador entra, coge el balón y les dice, este es un balón. ¿Cuál sería tu respuesta? Yo creo que hay dos respuestas. La primera respuesta es que tú pones una cara de sorpresa, medio te ríes y dices, ese man hecho el salsa, no. Alaja lo que dice. Sí, entiendo lo que estás haciendo. No te enojas, te parece interesante, le quedas viendo, te ríes, es como que te conectas con esa persona, pero al final estás diciendo, yo ya sé eso. Esto no me afecta a mí. ¿No es cierto? Número uno. Entonces está como que, chévere, bacán, eso no me afecta tanto a mí. Ahora va a haber otro grupo. Este segundo grupo escucha esta frase y dice, a ver un ratito. Yo soy un jugador profesional. Yo seguramente gano más plata que tú, señor director técnico. ¿Cómo te atreves a decirme esto y bajarme de esta manera? Porque yo ya me sé estas cosas. Esto ya es básico, yo ya sé algo más. Y hermanos amados, digo esas dos cosas porque como creyentes el día de hoy, cuando tú escuchas estas palabras, y las voy a leer una y otra vez, ya que no vivan para sí, sino para aquel. Cuando tú escuchas que ya no tienes que vivir para ti, no se trata de ti, vas a tener las dos reacciones de la misma manera. La primera reacción, te sientas, vamos de atrás para adelante. La primera reacción es que tú te sientas y tú dices, no me gusta esto. La razón por la que yo vine a la iglesia el día de hoy es para que tú me enseñes cómo Dios viene a hacerme feliz. Dios viene aquí para darme mi mejor vida el día de hoy. Yo vengo aquí porque en algún lado yo escuché que yo soy un príncipe de Dios, un campeón. Yo vengo el día de hoy para hacer una transferencia a mi cuenta espiritual. Se trata de mí. ¿Cómo te atreves a decir no? Y te enojas. ¿Ok? Obviamente algunos de ustedes ya saben de eso y su versión de la Biblia la ven y dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No dice su Biblia, por todos murió, para los que vivan todos sus sueños y deseos, para que los que vivan su mejor vida hoy, para que vivan como campeones, para que vivan como millonarios, etcétera, que es un mensaje que se escucha mucho en lugares que se dicen llamar cristianos. Ahora, algunos de ustedes dicen, amén. Me gusta porque es verdad, ese no es del evangelio, gloria a Dios, no es del evangelio ese. Pero el problema, hermanos, y yo me pongo en ese grupo, es que escuchamos las palabras que dice, ya no se trata de ti, y tú te sientas y sonríes y dices, pero el día de mañana,
todavía se trata de ti. Hoy en la noche, mi esposita está un poquito resfriada y no pudo venir el día de hoy. Y en ese momento va a haber una parte de mí, el rato que ella normalmente hace una actividad con mi hijita, en la cual ella quizás le ayuda con alguna cosa que es de responsabilidad de ella técnicamente, nos hemos dividido. Yo me doy cuenta que yo le podría ayudar a ella en ese momento. En ese momento va a haber ese momento donde yo tengo que decirme, no se trata de mí, tengo que servir. Pero muchas veces no lo hacemos, ¿no es cierto? Tenemos ese momento donde en cualquier momento decimos, todavía se trata de mí. Lo hacemos en nuestro trabajo, lo hacemos en nuestra vida espiritual, lo hacemos en cómo ayudamos a otros, lo hacemos en las decisiones que hacemos. Entonces, hermano amado, el día de hoy, antes de empezar, estamos como recién poniendo la base. Este mensaje es para todos. Todos podemos identificar una área donde todavía se trata de ti. Todavía se trata de ti. Y el Señor nos llama a que no sea así. Entonces, así sea que estás en un lado donde vienes y dices, no, el Evangelio se trata de mí. Obviamente yo vengo para que tú me digas que es una maravilla y que mi vida va a ser la mejor de todas. Y Dios viene para servirme. Él es como el genio de la botella en el cual yo le voy a pedir que haga algo por mí y Él lo tiene que hacer. O si vienes aquí y eres una persona fiel, porque todavía hay áreas en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo con cualquier cosa, en el colegio, en la escuela, en la misión, en donde sea, donde todavía hay cosas que son tuyas. Y Dios te está diciendo, no se trata de ti. ¿Ok? Entonces vamos, lancémonos al segundo punto. Entonces esa es esta declaración, yo diría en cierta manera fuerte, no se trata de ti. Pero vamos a ver cómo Pablo hace el argumento, la razón de la declaración, punto número 2 en sus bosquejos. Ahora, démonos cuenta de algo. Yo empecé con todo. Normalmente uno coge el pasaje y empieza a caminar desde abajo y empieza a llegar hasta que llega a la cúspide. Y la cúspide dice algo así como lo que dijimos hace un rato, para que ya no vivan para ustedes, sino para Dios. Para que ya no vivas para ti mismo, Juan Fernando, sino para Dios. Pero empezamos al revés, y lo voy a decir abiertamente. Lo que hicimos fue, cogimos un helicóptero, subimos a la cumbre, nos lanzamos en paracaídas y caímos justo en la cumbre, en el principio más importante que está ahí. Ahora, Pablo no lo hace así. Pablo, cuando nos da esta parte en la escritura, nos va a ayudar a caminar en qué es lo que está pasando. Pablo nos la enseña de otra manera. Pablo no escribe estas palabras de la nada, pero tienen un contexto. Es una epístola, es una conversación que él tiene con una iglesia. Con esta iglesia él tiene una historia, y vamos a ver esa historia en un momento. Y debido a esa historia, en ese contexto, en esas circunstancias, vamos a ver la importancia de estas palabras donde él termina diciendo, versículo 15, ya no vivan para, ya vamos 4 veces, vamos en esta, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Entonces, hagamos un poquito de contexto rápidamente, y esto va a sonar un poco raro, pero les prometo que vamos a volver. Pablo les escribe a los Corintios. Es una iglesia en una ciudad que se llama Corinto. Y lo que sabemos es que esta iglesia tenía graves problemas de inmoralidad. Graves problemas. Pablo le ama a esta iglesia y le escribe una carta tratando estos problemas. Y dice, estos son sus problemas, esta es la respuesta, es lo que Dios, como deberían hacerlo. Nosotros no tenemos esa carta pasó antes de 1 a los Corintios. Y ellos le responden otra carta a ellos, y si tú lees 1 y 2 de Corintios vas a ver que hay referencias a estas cartas. Entonces los corintios le responden a Pablo diciendo, gracias, esto no entendemos, repítenos por favor. Y en ese momento es cuando Pablo le responde, y ahí es la carta de 1 a los Corintios. Él les responde y les escribe 1 a los Corintios, y ahí tú vas a ver que hay cosas que le está diciendo, y ustedes me preguntaron esto, les estoy respondiendo, me preguntaron esto, les estoy respondiendo. Y además, él toma este tiempo porque él les ama, y por favor escuchen eso mucho, él les ama mucho, y dice, y además me entero de que hay divisiones entre ustedes. Y es por eso que él escribe del amor, ¿no es cierto? Todos ustedes se saben 1 de Corintios 13. El amor es de esto. Le está diciendo, eso es para la unidad del cuerpo, entonces por eso les escribe. Entonces les escribe esa carta, y después de un tiempo, Pablo se entera de que hay nuevos problemas en esta iglesia que le da un gran dolor de cabeza, pero que él le ama. ¿Cuáles son estos problemas? Ahora han llegado unos falsos maestros,
Estos falsos maestros están entrando con doctrinas que no son bíblicas, y estas doctrinas que no son bíblicas, obviamente ellos no pueden ir y predicarlas, pero el primer paso de estos falsos maestros, como muchas personas lo hacen, es que primero van a ir y van a atacar el carácter de Pablo. Quieren que toda esta congregación que le ama a Pablo, que tiene una conexión con Pablo, cortar esa conexión con Pablo para después empezar a dar esas falsas doctrinas. Entonces ellos empiezan a decir que miren cómo él habla, y no habla tan precisamente como nosotros, etcétera, etcétera. Pablo escucha eso, ¿y qué hace Pablo? Y yo sé que estamos hablando de historia, pero aguanten por favor un ratito. Pablo coge sus maletas y va allá. Él llega allá, él trata de razonar con ellos, y si ustedes leen 2 Corintios capítulo 2, vemos que ese viaje no le fue tan bien. Las personas a las cuales él amaba no le defendieron. Personas abiertamente le atacan durante ese viaje, y las personas no hacen nada. Y si tú lees 2 Corintios capítulo 2, tú vas a ver que es un viaje que le dolió mucho. Él vuelve con gran dolor. Él amaba esta iglesia, y esta iglesia no le ha parado bola, y él tiene que volver donde él estaba. Y él vuelve, y en su gran amor, en vez de decir, ay, quedaron, ¿qué hace? Escribe 2 Corintios. Y esta es la carta que tenemos. Y esta carta que él escribe con gran amor, y él está dando razones, y él va a ver que ahí él está defendiendo que él es un apóstol, y está diciendo, pero mi deseo es amarles, y mire todas las persecuciones que he pasado, etcétera, etcétera. Y es tan interesante que él manda esta carta con Tito, y le dice, lleva la carta. Y Tito va y les conversa esta carta, y después de eso vamos a ver algunas otras cosas, y ahí estoy como más o menos cortando, pero tú te das cuenta de que Pablo se da cuenta de que él ama a estas personas, y estas personas saben lo mismo, mis hermanos. Ahora, si es que tú tienes una conversación de ese tipo con alguien que tú amas, y te sigue lastimando, y te sigue lastimando, y te sigue lastimando, ¿cuál es tu motivación para seguir amándoles? Hay un momento, yo creo, para todos nosotros que llegamos, decimos, hasta ahí quedó. Esa fue la última gota, ¿verdad? Y Pablo no lo hace. Y es por eso que él termina diciendo, esto no es acerca de mí. Por favor, acompáñenme con sus ojos al capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, y vamos a leer algunos versículos para que vean el tipo de palabras que él está usando. Y miren, capítulo 4, versículo 1 dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. De ahí vamos al versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, le estás diciendo otra vez, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Después vamos al versículo 16, por tanto no desfallecemos. Otra vez, esto es una carta en la cual él está diciendo, después de que él vuelve, les escribe esta carta dice, nos fue bien, él escribe otra carta que es 2 Corintios, y le está diciendo, yo les amo, yo he estado buscando ayudarles, estoy buscando ayudarles. Capítulo 5, versículo 6, miren lo que dice. Por tanto, animados siempre. Versículo 8, pero cobramos ánimo. Hermanos amados, yo leo esto y me quedo loco. ¿Cómo puede ser que una persona de carne y hueso, después de ser lastimado una y otra vez, las personas que tú amas no te defienden, te siguen lastimando, viene él y habla que no desfallecemos, por el amor, predicamos a Cristo, nos mantenemos con ánimo? Y por favor vean el versículo 13 del capítulo 5, porque si estamos locos, es para Dios, si estamos cuerdos, es para vosotros. Pablo aquí nos está dando la base, un ejemplo práctico de lo que significa una vida controlada por Cristo. Una vida en la cual las circunstancias no le hacen a él desfallecer de su llamado de amar a Dios y amar al prójimo. Y él está enganchado en esa decisión el día de hoy. Esto, hermanos, es útil porque nos hace acuerdo que el no se trata de mí es muy práctico. Y es a lo que quería llegar. Es práctico cuando recibimos persecución, es práctico cuando personas hablan mal de nosotros, es práctico cuando queremos servir y no encontramos por qué tenemos que servir, es práctico cuando recibimos insultos, es práctico en medio de dificultades, es práctico el recordar que no se trata de mí. Y tenemos que empezar ahí, estamos recién empezando a caminar, pero una vez más la pregunta sería, ¿pero y por qué no se trata de él? Muchas personas del día de hoy, cuando hablamos del ministerio, muchos de nosotros vemos que lo estoy haciendo porque esto es lo que es bueno. ¿Me entienden?
Alguien te lastima, alguien viene y te dice, yo sé que te lastimó, pero tienes que perdonarle. ¿Por qué? Porque es lo bueno. Es lo que una buena persona hace, es perdonar, perdónale. Pero vamos a ver que Pablo no está basado solamente en que tenía que hacer algo bueno, pero vamos a ver cuál era la motivación detrás de ese perdón, detrás de ese tipo de trato a personas que le han tratado súper mal. La razón por la que Pablo dice que no se trata de él, sino se trata de Dios, es porque si se tratara de él, hermanos, él les hubiera abandonado a los corintios. ¿Ustedes harían lo mismo? Seamos honestos aquí. Llegas una vez, les escribes y les amas, siempre están con problemas. Cada vez que tú tratas de ayudarles, te traen nuevo problema. Vas, y en ese entonces no era que cogías un avión y llegabas, sino estás de un lado al otro en barcos, en persecuciones. Ustedes saben la historia de Pablo, en el cual le pasa todo tipo de cosas. Y llegas donde ellos, y estas personas que recién les conocen te atacan, y la iglesia no hace nada, sino le queda viendo, le lastima. Y Pablo sigue amándole. Si yo fuera Pablo, yo diría, pero tú me dejaste votando. Los corintios le pueden preguntar, pero ¿por qué, Pablo, no nos dejaste votando en ese momento? ¿Por qué en ese momento no estás diciendo, capítulo 5, que estás siempre animado? ¿Por qué en el capítulo 4 no estás diciendo, Pablo, que no desfalleces? ¿Por qué, Pablo, no estás buscando venganza pese a que te lastimamos? ¿Por qué, Pablo, no estás viviendo tu vida desde ahora en adelante un hombre amargado, sino como vemos en Filipenses, que es una persona con gozo? ¿Por qué, Pablo, no estás frustrado, como no es cierto que nos pasa a nosotros cuando alguien nos lastima? ¿Por qué, Pablo? Puedes escribir, por favor, pasen 2 páginas o 3 más allá, 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 30. ¿Por qué, Pablo, puedes escribir eso? Yo más, en mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedrado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de saltadores, peligros de mis compatriotas, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez, además de tales cosas externas sobre mí, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Versículo 30. Si tengo que gloriarme, gloriaré en cuanto a mi debilidad. ¿Cómo es, Pablo, que dices que te glorías en tus dificultades, en tus debilidades? No sé si ahorita ya estamos ahí, pero creo que deberíamos estar en un lugar donde dices, eso no tiene sentido. Amén. ¿Cuál es la respuesta de Pablo, hermanos? Y aquí tenemos la raíz, aquí vemos la raíz, la base, el fundamento de lo que queremos hablar el día de hoy. Es el corazón de este sermón, por favor. Es de que Pablo responde de una manera práctica. Y Pablo responde, y volvamos por favor al capítulo 5. Y responde de esta manera, versículo 14. Yo puedo mantenerme en todas esas cosas, pues el amor de Cristo nos apremia. Y pausa ahí. Estaba leyendo un montón de comentarios. ¿Y quién está hablando aquí? ¿Pablo? ¿Singular? ¿Una persona? ¿Amén? ¿Sí? Ya. Los corintios, plural, un montón de personas. Y lo interesante aquí es que muchos comentaristas hablan de que Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia. Pero en realidad la pregunta es para él. Y hay tanta humildad en Pablo que él no puede decir, es que el amor de Cristo me apremia. Él está diciendo, estamos juntos en esta batalla. Y hermanos amados, lo que muchas personas apuntan en este tipo de versículos, y especialmente en esta carta, es que tú tienes a una de las personas más humildes, una de las personas que dice, para mí el vivir es, y el morir, ganancia. Esa persona que está diciendo, yo prefiero morir, porque en ese rato ya me voy donde Cristo. Por favor, que las luces no estén donde mí, que las personas no sepan mi nombre, pero que sepan de Cristo. Y esta persona, Dios le está mandando esta dificultad para que ahora él se tenga que defender.
Si tú sabes de una persona humilde odia hablar de sí mismo, ¿no es cierto? Y aquí le toca escribir una carta por 7 capítulos normalmente, de 2 Corintios del 1 al 7, del 1 al 7 capítulo, donde Pablo tiene que hablar de sí mismo. Y tú ves que eso le pone de una manera bien difícil. Pero en ese momento, él recuerda y te está diciendo, no se trata de mí. Entonces, si tengo que hablar de mí, no se trata de mí. Entonces, no estoy enfocándome en mí. Pero necesito hablar de mí para poderles servir a ustedes, hermanos. Y vemos más ejemplos de que él está enfocado en otros. Y la respuesta de Pablo, una vez más, para poder enfrentar esa dificultad, para poder enfrentar todas estas cosas, es que el amor de Cristo le apremia. Esta palabra apremia vamos a verla en un ratito, pero en alguna de sus traducciones quizás dice, me controla, me constriñe. No puedo hacer nada más que vivir de esta manera debido al amor de Dios. Y la pregunta normalmente ahí del amor de Cristo, ¿qué se refiere el amor de Cristo? El amor de Cristo es de que el otro día yo estaba orando y Él me proveyó esto. Puede ser el amor de Cristo, pero Pablo tiene algo específico en mente. Por favor, continúen leyendo conmigo. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Aquí está la parte importante, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo va a definir a qué se refiere con el amor de Cristo. Y por favor tengan cuidado aquí de que no está diciendo mi amor por Cristo, pero dice el amor de Cristo. Muchas veces en misiones, muchas veces en el ministerio, tú estás tan enfocado en que tú le amas a Dios que te olvidas que Cristo te amó primero. ¿Qué pasó en el jardín de Edén? ¿Qué pasó? Ellos pecaron y salieron corriendo a decirle, Dios, nos equivocamos, perdónanos, por favor. No, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y quién tuvo que empezar? ¿Quién tuvo que iniciar el proceso de restauración? Dios. De la misma manera aquí, Pablo entiende eso. Pablo era una persona celosa por Dios, ¿se acuerdan? Gran celo por Dios. Él perseguía a los cristianos porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y hay un cambio en su manera de ver el mundo, en el cual él se da cuenta que él tiene que primero enfocarse en lo que Dios hizo mediante Jesucristo. Y ese le controla su corazón. Eso le controla el corazón. Observamos en el texto que ese amor del que Pablo habla está basado en que Cristo murió por él. Esto es un balón. Cristo murió por los pecadores. Y a veces nosotros escuchamos eso y lo primero que decimos, ay, yo ya sé eso. No, hermano, pausa. Cristo murió por los pecadores. Sí, murió por los pecadores. Tú eres un pecador. Yo soy un pecador. Cristo murió por ti y por mí. Es el mensaje de Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con ustedes, para con esos de allá afuera, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor, mis amados, es el amor que motiva la vida de Pablo, que el entender que Cristo vaya a morir por él que perseguía a Cristo. Él odiaba a Cristo y aún así Cristo murió por él. Para los que les gustan los términos teológicos y son muy útiles, Pablo entendía la expiación sustitutiva o vicaria. La sustitución, la expiación. Este término es muy importante. Un vicario es alguien que representa a otro, es un sustituto. El hecho de que Cristo murió en representación de todos los pecadores era lo que motivaba a Pablo. Él está asombrado, hermanos, que Jesucristo haya muerto en su lugar. Gloria a Dios. Que Jesucristo terminó en una cruz cuando Pablo sabía que él debió haber terminado en esa cruz. Pablo, J, tú, todos nosotros somos los que merecíamos estar en esa cruz y morir. ¿Has entendido eso alguna vez? Porque fuimos nosotros los que vivimos vidas pecaminosas. La palabra de Dios dice, y Jesús lo hizo tan claro, de que a veces, bueno, yo no he hecho un pecado tan grande. ¿Tú has visto una mujer o un hombre de una manera que no le debiste haber visto? ¿Sí? Ya cometiste adulterio. ¿Te has enojado con alguien? Ay.
ya la has matado en tu corazón. De acuerdo a ese estándar, todos nosotros somos pecadores, todos nosotros nos merecemos juicio. Pero Cristo toma el castigo que yo me merecía, que tú te merecías, que todos nos merecíamos, de tal manera que el castigo de Dios cae sobre su Hijo y nosotros salimos libres. Y no solo eso, porque eso ya es suficiente. Pero no solamente eso de que terminas, normalmente vemos que estábamos súper mal y digamos que este es 0, y estábamos súper mal y Cristo viene y te saca y te pone en la línea de 0. ¿Entienden? No es eso. Tú estabas súper mal, Cristo viene, te saca y te da todas las riquezas de Dios. Dios ya no te ve nada más como un pecador que ya está limpio, pero te ve como una persona que tiene la justicia de Cristo. Eso es increíble. Eso es increíble. Es por eso, por favor, acompáñenme con sus ojos al capítulo 5, versículo 21, donde dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El día de hoy, si tú eres un creyente, y esto hacía uno de mis mentores conmigo, y él decía: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que, Eric, para que Juan Fernando fuese hecho justicia de Dios en él. Tú eres la justicia de Dios en él, en Cristo. De aquí viene la pregunta más importante de todas, porque esta pregunta es la que yo hago a muchas personas y muchos cristianos que han estado en la iglesia por muchos años no la pueden responder. Si Dios te pregunta, ¿por qué te dejo entrar en el cielo? ¿Cuál es tu respuesta? Muchas personas dicen, es que soy buena gente. Es que no soy tan malo como esa otra persona. Amados hermanos, el día de hoy tenemos que darnos cuenta que la única manera como Dios te puede dejar entrar al cielo es mediante lo que Cristo hizo en la cruz. Es la única manera. Si el día de hoy tú vienes acá y ahorita ya estás en tu asiento súper incómodo, por favor escúchame. La única manera como Dios te puede dejar en el cielo es cuando tú tomas en fe lo que Cristo hizo en la cruz y tomas la justicia. Cristo pagó por tu pecado y tienes ahora la justicia de Cristo. Amén. Hermanos, y algo súper chévere aquí es que primero es muy importante de que tenemos que entender el mensaje de la salvación. Muchas personas dicen, yo acepté a Cristo en mi corazón. ¿Qué significa eso? Que un día hice una oración. ¿Y qué oraste? ¿Qué? Pero yo acepté a Cristo en mi corazón ese día. Hermanos amados, el evangelio es clarísimo. El evangelio es darte cuenta de lo que acabamos de hablar, de que yo me merecía el infierno y en ese infierno no hay nada que yo pueda salir de ahí, sino que Cristo pagó lo que debí yo haber pagado y ahora tengo la justicia de Cristo. Ese es el evangelio. Entonces es que cuando tú dices yo acepté a Cristo en mi corazón, significa que tú aceptaste de que tú eras un pecador y que por fe necesitabas eso. Qué bueno, pero si no, esto es muy importante para ti. Porque el contenido es importante, pero el contenido no es todo. Por favor, veamos el texto otra vez más. Y dense en cuenta de que dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Hemos estado hablando del amor, habiendo llegado a esta conclusión, esa parte nos vamos a enfocar ahorita, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Es tan chévere. Segunda de Corintios 5 te puede ayudar a compartir el evangelio con alguien primero, pero dense en cuenta esa palabra antes. Habiendo llegado a esta conclusión. Conclusión. No solamente es el contenido, pero Pablo tuvo que pelear con esta idea. Quizás el día de hoy tú estás peleando con esa idea y está bien, pero tienes que llegar a concluir que esto es palabra de Dios y someterte a ella. Pablo no solamente era una persona que sabía las cosas intelectuales y honestamente tenemos nuestra iglesia en la Brasil. Al lado de HCJB, al lado de todas las misiones, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil que si tú vienes aquí ya hayas escuchado tanto del evangelio que tú dices, yo sí sé ese mensaje. Pero ahí viene la segunda parte. Pablo no solamente sabía el mensaje, pero lo vivía. Él lo había experimentado. Por favor, acompáñenme con sus ojos al primer versículo del capítulo 5. Miren esta palabra. Porque pensamos. No, porque sabemos que si la tienda terrenal, sabemos es la palabra. Después, por favor, vamos un poquito más abajo, versículo 6. Por tanto, animados siempre y sabiendo, otra vez sabiendo. Versículo 11, por favor, dice, por tanto,
conociendo. Versículo 14, acabamos de verlo, habiendo llegado a esta conclusión. La obra de Cristo, hermanos, para Pablo no era solamente algo intelectual, no era algo que empezó intelectual, sí, pero era algo que él tuvo que someterse. Esa es una de las grandes preocupaciones que yo tengo para mi preciosa Willow. Ella está creciendo en una familia cristiana, ella va a escuchar el evangelio tantas veces seguramente. Y mi preocupación es que ella solo piensa que porque lo escuchó es suficiente. El día de hoy quizás tú creciste en la iglesia, creciste en una familia cristiana, tú creciste alrededor de cosas cristianas, tú creciste ayudando a misioneros, tú creciste de tantas maneras en las cuales tu contexto estaba lleno de canciones cristianas y coritos y reuniones de oración y todo eso. Y eso no significa que eres cristiano. Hasta que no hagas esto tuyo. Hasta que tú puedas decir con Pablo, porque sabemos, porque sabiendo, porque conociendo, es algo experimental, es algo tuyo. Sí, la obra de Cristo es algo que empieza con un entendimiento intelectual y tú tienes que entenderlo, pero necesariamente necesitas hacer algo al respecto, necesitas por fe seguir ese mensaje. Y Pablo nos deja ver lo más íntimo de él ahorita. Es una conversación, de esas conversaciones que están en mensajes privados, en el cual él está realmente hablando con estos hermanos que le han lastimado y él está abriendo su corazón de una manera autobiográfica, por decirlo, y Pablo está compartiendo y está diciendo, porque estas personas sabían quién era Pablo, que su vida ha cambiado radicalmente por este mensaje de la cruz. Este amor de Cristo puso su mundo de cabeza, este amor de Cristo cambió su vida. El Pablo, que tenía gran celo por Dios y por perseguir a los creyentes, ahora se da cuenta que no tiene que hacer algo para Dios, pero que Dios primero ya hizo algo por él. Y es por eso que tú te das cuenta de que cuando Pablo, esta persona que mataba a creyentes, estuvo a él presente en la muerte de Esteban, vemos eso en Hechos, después escribe palabras como esta, Romanos 8, 35 al 39, escuchen por favor. Él está hablando del amor de Dios, recuerden. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, porque yo conozco. No, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas 2:20, Pablo escribe también estas palabras cuando dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Este es Pablo. Y es el Pablo que dice, sígueme mientras sigo a Cristo. El día de hoy, este es un balón. Este es Cristo. Este es su amor por ti, mi hermano, mi hermana. Yo a veces me pongo a pensar mi vida y es tenaz, porque me pongo a pensar de tantas veces en las cuales mi deseo era por otras cosas y Dios en su gran misericordia, sin mi permiso, me salvó. Y ahora ver el gozo de poder estar aquí, poder abrir la palabra. Las cosas que algún tiempo eran lo más importante, me doy cuenta de que son pálidas a comparación de conocerle a Él. Yo soy uno, porque puedo pasar el micrófono alrededor y estoy seguro que cada uno de ustedes que han experimentado a Cristo dirían lo mismo. Yo no puedo creer que Dios me sacó de eso. Hermanos, este es un balón. ¿Has meditado en el amor de Dios? ¿Has meditado en qué bueno que es Él para que Él haya muerto por ti, para darte vida eterna? ¿Esa es la realidad más importante de tu vida el día de hoy? Hermanos amados, el día de hoy, si tú no conoces a Cristo, primero entiende el mensaje del Evangelio, que creo que lo hemos hablado claramente el día de hoy. Pero una vez que lo entiendas,
haz una decisión. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora cambiando un poco y vamos a llegar a la siguiente parte del versículo. En este mundo todo el mundo quiere resultados. Todo el mundo va al internet y tú no ves qué dieta no funciona. ¿No es cierto? Quiero hacer un deporte. ¿Cuál es la mejor manera de mejorar en ese deporte? Quiero ir a un instituto. ¿Cuál es el peor instituto? ¿No es cierto? No. Hacemos las cosas de acuerdo al resultado que nos van a dar y pasamos tiempo buscando un resultado. Y si es que algo tiene un resultado y vemos que en la página web salen 5 estrellas, ve, tiene 5 estrellas, vamos a comprar algo. ¿Cuántas estrellas tiene? Ve, eso significa que va a dar un resultado. Hermanos amados, ¿por qué es que en las iglesias, pese a que creemos el mensaje, pese a que creemos en que Cristo vino, murió, resucitó, que es el mensaje más increíble, no vemos resultados dentro de nosotros? Es quizás porque no lo entendemos. La cruz de Cristo es el evento central de la historia de la humanidad y tiene que tener resultados. El entender este mensaje necesariamente significa de que cuando el Espíritu de Dios entra en un creyente y te da una nueva vida, te regenera, va a haber un cambio. Y aquí es lo que dice este versículo, mis queridos hermanos. Miren por favor conmigo, vamos a seguir en el versículo 15, porque vamos a ver que hay dos cosas que pasan aquí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es interesante que anteriormente dice uno murió, y esa palabra uno murió, pasé mucho tiempo estudiándola porque me pareció tan interesante. Uno murió. El año pasado y estos últimos 5 años han sido un tiempo difícil para mí, porque he visto la muerte de algunas personas. Y es interesante de aquí Pablo dice uno murió, porque ha habido miles de personas que han muerto hasta el tiempo que muere Jesús. Y lo que Pablo está diciendo es que la muerte, esta única muerte de Jesús, es distinta a todas las otras muertes. Esta muerte trae vida al mundo. Y quiere enfocarse, quiere poner el zoom en la muerte de Jesús. Además, no solo eso, pero otro comentarista está diciendo de que recuerden de que miles, quizás hasta millones de animalitos fueron sacrificados en los rituales del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Si saben eso. Algunos están, ¡ah! Pero muchos animalitos fueron sacrificados. Y esa era la expiación en el Antiguo Testamento. Pero lo increíble es que ninguno de esos, pese a que eran miles y quizás hasta millones, ninguno de ellos podían proveer un perdón completo del pecado. Y él está diciendo, un sacrificio hace lo que no pudo hacer miles de muertes anteriores de animales y de personas. Enfócate en eso. Y una vez que vemos que él muere por todos, lo que está diciendo es que todos los que en él creen quedan liberados, están muertos de esta vida terrenal y tienen una vida eterna en Cristo. Es por eso que anteriormente, y dependiendo su traducción, hermanos, ¿qué dice? Pues el amor de Dios nos apremia. Otras traducciones van a decir el amor de Dios nos controla, otros van a decir el amor de Dios nos obliga, otros dicen nos constriñe, otra traducción dice domina nuestras vidas. Esa palabra tiene la idea de ser presionado por ambos lados. Estaba pensando en una imagen, y yo me acuerdo que cuando vino el show de las luces en el centro de Quito, el comentario que yo escuché un montón era que tú te bajabas, entrabas en el montón de personas y te llevaban nomás, porque había tanta gente, ¿no es cierto? Algunos de ustedes dicen amén, de ley, eso me pasó a mí. Es eso, es la idea, era la idea de que tú entras en algo y pierdes total control porque te lleva el mundo de personas. Yo me acuerdo, a veces te vas a un partido de fútbol y está saliendo la gente y te pones en la línea y tú no sabes, no te acuerdas ni que estás caminando, pero te van empujando y solo sales. Esa es la idea aquí. El amor de Cristo para Pablo era eso, en el cual él entra en eso y tan solo le mueve, y le mueve en la dirección de Cristo. Un teólogo lo pone de esta manera y me encantó. La importancia, por favor escuchen, la importancia de este verbo griego consiste en que Pablo y todos los creyentes están completamente dominados por el amor de Cristo y no pueden hacer otra cosa que vivir por Él. Y no pueden hacer otra cosa que vivir por Él. Pablo llega a un momento donde él concluye, él entiende, él experimenta que pese a su pecado, Cristo muere por él. Y pese a eso y esa realidad que Dios lo amó y mandó a su Hijo a morir por él.
se convierte en una fuerza que controla todas las áreas de su vida. Él ya no vive más para él mismo, sino Cristo vive en él. Y ya sus decisiones ya no son de él, son de Cristo. Todo lo que yo hago, le pregunto, ¿esto te glorifica a ti, Dios? ¿Esto te glorifica a ti, Cristo? Y a veces pensamos en eso de manera bien general, pensamos eso en el sentido de decisiones grandotas, pero eso tiene que ver con a quién llamas, a quién no llamas, con quién pasas tiempo, con quién no, qué tipo de actividades haces, etcétera, etcétera. Una actividad que yo me acuerdo que yo aprendí era de que como colegial en la universidad, estaba y me dijeron, ok, puedes ayudar con estas cosas. Yo dije, ay, qué chévere, voy a ayudar. Y me iba a anotar en la lista y el momento que me iba a anotar recuerdo que dije, no, pero en ese día yo normalmente juego fútbol. Y me acuerdo que fue una de las primeras veces que me di cuenta de este principio. ¿Juego fútbol? Juego yo fútbol, que a mí me gusta jugar fútbol, en ese día me gusta fútbol. Pues ya no se trata de mí. ¿Cuántas veces en nuestra vida hacemos eso? Es más, el domingo a veces es así. Hoy voy a ir a la iglesia a menos que haya este otro evento. Porque eso me gusta a mí más. Antes de terminar, dos cosas importantes solamente para enmarcar estas ideas de manera que no se nos escapen. La primera es que tenemos que darnos cuenta que cuando vivimos de esta manera hay dos llamados. El primer llamado es que ya no vivimos para nosotros, ¿no es cierto? Vemos el versículo 15, lo he dicho 10,000 veces hoy, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ¿ok? Por favor recuerden que no se acaba ahí el versículo. Porque podemos salir de aquí y decir, ya no tengo que vivir para mí, ya no tengo que vivir para mí. Pero el problema es que tú vas a vivir para algo. Y si tú solo dices, ya no tengo que vivir para mí, vas a encontrar viviendo para algo más y vas a terminar siendo viviendo para ti. Es por eso que este versículo no se termina ahí, pero dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En toda la Biblia nosotros vemos el principio de ponerse y despojarse. Entonces tú te despojas de algo, pero siempre te tienes que poner algo y eso es Cristo. Entonces, la próxima decisión no solamente es, ok, esto no tengo que hacerlo porque no tengo que hacerlo, sino no lo hago, pero busco una manera como le glorifico a Cristo con esta actividad. Amén. Primero. Segundo, el día de hoy tengo que decir esto. Quizás tú vienes de acá y es como que yo nunca he escuchado que tengo que morirme a mí mismo si soy cristiano. Está en la Biblia. Hermano amado, el día de hoy quizás el Señor te trajo aquí porque veo un montón de personas nuevas y no sé su contexto y personas que han venido aquí por mucho tiempo. No sé tu contexto, pero el día de hoy el mensaje es del Evangelio, la base del Evangelio. Quizás esta frase suena fuerte porque nunca la has escuchado, pero es del Evangelio. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo Jesús cuando estaba hablando con las personas? Y él decía que si tú no tomas tu cruz y me sigues, ¿no es cierto? Que tienes que morirte a ti mismo. El Evangelio en sí mismo, el cristianismo en sí mismo es el morirte a ti mismo. Si el día de hoy tú dices, yo soy cristiana, pero nunca he pensado si quieren morirme en mí mismo, está bien decir esto. Quizás no tienes el real evangelio y el día de hoy Dios te está llamando a que creas el real evangelio. Y está bien. Ay, pero qué vergüenza. No importa. Es preferible que el día de hoy te arrepientas y le sigas a Cristo de la manera como Él te dice que le sigas, que sigamos viviendo en una mentira. Número 1. Número 2. Ahora, ¿cómo se llamaba el mensaje? Si alguien por favor me puede leer como dice en el boletín. Eso. El gran gozo de vivir una vida que no se trata de mí. Y hasta ahorita todos ustedes tienen cara de que, ¿y dónde está el gozo? Gracias por preguntar. Amados hermanos, la realidad es que cuando vivimos una vida que no se trata de mí, lo hermoso de todo esto es que está tratándose de Cristo. Y lo que pasa es que cuando nosotros morimos a esta vida, Dios nos vivifica en una vida eterna. Una vida en abundancia, como dice Juan. Una vida que tiene real gozo. Mejor les leo las palabras de una persona mucho más inteligente que mí, de C.S. Lewis. Por favor, escuchen esta. Si preguntaras a 20 buenos hombres de hoy día cuál consideran como la mayor de las virtudes, 19 le responderían la abnegación o desinterés propio, de eso no nos referimos. Pero si preguntaras a casi cualquiera de los grandes cristianos de la antigüedad, te responderían amor. ¿Ves qué ha pasado? Un término positivo ha sustituido por uno negativo.
El ideal negativo de la abnegación o desinterés propio sugiere principalmente no el asegurar el bien de los demás, sino el poder vivir nosotros sin ese bien, como si la abstinencia y no su felicidad fuese lo importante. No pienso que esta sea la virtud del amor cristiano. El Nuevo Testamento nos habla mucho sobre el negarse a sí mismo, pero no como un fin en sí mismo. Se nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz para poder seguir a Jesús. Y casi cada descripción de lo que finalmente encontraremos, si así hacemos, contiene y apela al deseo. Si en muchas mentes modernas esta noción de que es desear nuestro propio bien y sinceramente tener la esperanza de regocijo en él es malo, sostengo que esta idea se ha arrastrado sigilosamente de estoicos y no es parte de la fe cristiana. Más aún, si consideramos las evidentes promesas de recompensa y la asombrosa naturaleza de la recompensa prometida en el Evangelio, parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos, escuchen por favor, no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas sin entusiasmo, jugueteando con bebidas y sexo cuando se nos ofrece gozo eterno, como cuando un niño ignorante quiere jugar con el lodo de la pocilga, porque no se imagina lo que se le ofrece, unas vacaciones en la playa. Somos muy fáciles de complacer. ¿No es así? Nuestro deseo de felicidad es muy débil. Nos hemos conformado con una casa, con una familia, con algunos amigos, un trabajo, una televisión, un microondas, un teléfono. Poder salir de algunas noches a cenar y tomar vacaciones todos los años. Nos hemos acostumbrado a placeres tan pequeños, sin emoción, perecederos, inadecuados, que nuestra capacidad de regocijarnos se ha marchitado y por eso nuestra adoración se ha marchitado. Para terminar, hermanos, no se trata de ti, no porque el día de hoy venimos y que te flageles o eso no es. Es porque cuando te pierdes en Él, te das cuenta de que eso es una mucho mejor vida. Tus deseos, tú fuiste creado, Eclesiastés dice que fuiste creado para la eternidad. ¿Y sabes qué? Yo te digo esto porque yo lo he sentido en mi vida. Yo me acuerdo un tiempo en el cual estuve en gran dolor en mi vida. Y me acuerdo que por una temporada dije, voy a hacer todas las cosas locas. Entonces me fui en bicicleta en unos lugares súper chéveres en los Estados Unidos, a cosas extremas. Después fui y ahorré plata y me subí a un avión y me lancé en paracaídas. Y después vine al Ecuador y dije, me subo al Cotopaxi y todas esas cosas. Y fue un momento en mi vida en el cual me di cuenta de que yo estoy como este guagua que está buscando en cosas chiquitas lo que solo Dios me puede dar. Ahora, pausa, porque quiero darme cuenta de que hay personas de aquí que les gusta la bici y les gustan las montañas. No está mal eso, pero eso no te va a llenar. No está mal nada de esas cosas. Pero el día de hoy enfoquémonos en que no se trata de mí y el mayor gozo se encuentra cuando nos enfocamos en Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra porque yo necesitaba escuchar esto. Hay tantas cosas en mi vida que quieren decir que son mi mayor gozo. Padre, perdóname porque yo sé que en mi corazón hay cosas que yo creo que me van a traer más satisfacción que el morir a mí mismo y seguirte a ti, creerte a ti, Padre. Padre, el día de hoy te quiero pedir de que tú hagas lo que yo no puedo hacer, lo que mis palabras no pueden hacer, lo que tan solo buena oratoria podría hacer quizás. Lo que solo tu espíritu puede hacer, Padre, que es que el día de hoy personas se den cuenta de que estamos perdiendo el tiempo si buscamos lo mío como lo más importante. Padre, fortalécenos en darnos cuenta que el mayor gozo en nuestras vidas es cuando nos perdemos en ti. Cuando nuestro mayor gozo es Jesucristo y Él crucificado. El día de hoy, Padre, restaura en nuestro corazón un sentido de increíble control de Cristo en nuestras vidas. Padre, ayuda de que como hablábamos en esta palabra, de que nos constriñe, que nos lleva, que nos controla, Padre, de que realmente ese amor de Cristo sea el que motiva cada área de nuestras vidas. Y toda nuestra vida está basada en agradarte a ti, Padre. Y Padre, si es que en este 2018, y esa es mi oración, que en este 2018 tú vuelves, Padre, que este 2018 te veamos aquí, Padre, de nuevo, y que tú vengas, que nos encuentres siendo fieles. Pero si no, Padre, si es que tú nos permites estar en esta tierra, que la vivamos por ti. Padre, que esta pequeña congregación sea conocida por personas con un corazón espiritual y una vista en el más allá, Padre. Una vista en lo eterno, una vista en lo que nadie nos va a poder quitar.
Padre, al mismo tiempo te pido por los deseos de nuestro corazón, deseos de una familia, deseos quizás de que nos vaya bien en el trabajo, quizás, Padre, de que nos vaya bien a nosotros, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestras tías, a nuestros abuelitos, a quien sea, Padre, en nuestro trabajo. Te pido por esas cosas, Padre, pero guarda nuestro corazón de que no nos enfoquemos en eso principalmente, pero en tu reino. Padre, que el amor de Cristo es el que nos controla. Te agradezco por este tiempo, Padre. Gracias por el tan refrescante que fue para mi propio corazón, que necesita arrepentirse de tantas cosas en las cuales veo qué es lo que a mí más me importa, qué es lo que a mí me conviene, pero mi vida no debe ser acerca de mí. Ayúdame a mí y ayuda a esta iglesia a poder decir abiertamente, no se trata de mí. No se trata de mí. No se trata de mí. En medio de dolor, no se trata de mí, pero tú estás haciendo algo para moldearme en la imagen de tu Hijo. En medio de dificultades, no se trata de mí, porque tú estás usando esta situación para ayudarme a crecer en mi amor y en mi afecto por otros. En momentos en los cuales no quiero hacer algo, no se trata de mí, porque el hacer algo ayuda a otras personas. No se trata de mí, porque para Cristo no se trató de Él. Y Él murió en una cruz. Padre, no se trata de mí. Agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.